Hola, bienvenidos a todos a otro episodio de Código Fe Podcast. ¡Un aplauso! Vamos avanzando. Yo sé que el Señor ha hablado en cada episodio y hoy, como ven, no me encuentro sola, me encuentro con un gran grupo en este momento donde vamos a hablar un poco de algo en específico que pasa todo este mes. Así que van a presentarse y luego vamos a ir empezando. Mi nombre es Samuel Farías, soy uno de aquí de los estudiantes de la Iglesia Fe Hispana. De verdad que para mí es un gusto, una dicha bastante grande estar con ustedes aquí hablando de la palabra del Señor y edificándonos. Amén. Amén. Hola a todos, mucho gusto, mi nombre es Andrés, sirvo aquí en la iglesia, es un placer servir al Señor, el grupo de alabanza y bueno, gracias por la oportunidad que me dan de estar. Amén, va a ser poderoso, yo sé que sí, porque Amén, estos amén, dos amén. hombres, wow, y por aquí falta, esperen. Bueno, yo me llamo Vianey, yo sirvo aquí en el Ministerio de Media, Redes Sociales, y estamos trabajando en algo con un ministerio de café. Hay de todo aquí porque es una iglesia viva, ¿verdad? O sea, nuestra iglesia Fe Hispana es una iglesia viva. Hola, buenas. Me presento, mi nombre es Adrián. Me siento muy honrado por esta oportunidad. Les decía ahorita detrás de cámaras a todos que ya es como mi tercera vez estando en el podcast y se siente muy bonito. Es un honor, la verdad, y me siento muy contento y a la expectativa también de la conversación que vayamos a tener ahorita. Miren, les voy a ser sincera, yo sé que aquí a veces los nervios ganan, pero va a ser una palabra poderosa, por eso es que a veces como que no sabemos qué decir, vamos a como desesperarnos, como que vamos a reírnos como para que no se nos vean nuestros nervios, ¿verdad? Pero ahorita nos vamos a adentrar más allá a un tema que sé que nos va a gustar y vamos a hablar porque tal vez lo que yo pienso de él, Vianney no piensa de ese tema o no sé, vamos a ver. Y tal vez usted que nos está viendo, tal vez también piense otros tabús, porque tal vez hay tabús también en esta semana. Así que vamos a hablar acerca de la Semana Santa. Y entonces la pregunta aquí general es, ¿qué es la Semana Santa? Entonces, ¿quién quiere empezar diciendo qué es la Semana Santa para usted? ¿No todos a la vez? ¿No todos a la vez? Bueno, popularmente la Semana Santa la conocemos como un tiempo de reflexión, ¿sí? Empezando con el Domingo de Ramos y terminando el Domingo de Resurrección. Entonces es como una temporada, un tiempo donde las personas que depositamos nuestra fe en Jesús, como decía al principio, reflexionamos acerca de lo que ocurrió y de la importancia de ese sacrificio. Amén. ¿Alguien más? Bueno, la Semana Santa es una semana, por supuesto, en la cual nosotros recordamos bastantes eventos importantes en la vida de Cristo, la cual tienen sumamente relevancia en nuestra vida también, porque podemos sacar varios aprendizajes de esos eventos tan relevantes, ¿verdad? Sí. Como él dijo, el Domingo de Ramos, donde se piensa así, con el Domingo de Resurrección a lo último, son eventos que de verdad marcan la vida de la persona cuando uno sabe la profundidad de cada uno de ellos. Sí, y así como lo dicen ellos, realmente es una semana donde, bueno, en mi familia era algo como muy de estar quietos, de estar en comunión con Dios en su tiempo, ¿verdad? Porque ahora, no sé en mi país, pero ahora se volvió esto como una salida de, no sé, me voy de vacaciones con mi familia, a piscina, a hacer muchas cosas que se ha perdido como esa comunión de lo que ustedes decían, porque es una Semana Santa, ¿verdad? Pero también hay un paréntesis, esto no es solo una semana. Esto tiene que ser todos los días, ¿verdad? Pero eso vamos a hablarlo un poquito más allá, ¿verdad? Para ustedes, ¿qué es la Semana Santa? Bueno, como tú dijiste, o sea, en tu país ya se ha vuelto algo como... se ha desviado. Sí. Yo siento que yo he revivido lo que es la Semana Santa aquí en la iglesia, porque antes de yo llegar aquí en Faith, mi familia realmente no practicaba, no hacía nada de reflexión. Entonces, como para mí eso fue una nueva experiencia
pero fue una experiencia muy bonita porque es como una semana donde realmente te pones como cristiano a reflexionar lo que es, o sea, lo que es esa resurrección de Cristo, ¿verdad? Y es muy hermoso, pero para las personas que no lo han visto, no tienen experimentado, conocimiento, o sea, como ustedes lo explicaron, es muy wow. Amén, amén. Para mí la Semana Santa tiene dos conceptos, por así decirlo. Porque yo recuerdo que antes de conocer a Cristo, yo recuerdo que la Semana Santa para mí, yo era muy pequeño, y la Semana Santa para mí era una semana donde todo el mundo guardaba respeto a algo. Todo el mundo se limitaba a hacer cosas por alguna razón, cosa que yo no entendía. Y solamente veía, no, esta semana no podemos hacer esto porque es Semana Santa. Esta semana no podemos hacer tal cosa, no podemos ir a cualquier sitio porque es Semana Santa. Y yo, ok, es lo que yo vengo escuchando, pero no sé por qué. Pero ya luego de conocer a Cristo, me doy cuenta que la Semana Santa es una semana para recordar que Cristo murió por ti. Wow. Es para estar alegres y saber, hey, tengo un Cristo vivo que murió por mí. Así es, wow, increíble. Y yo tengo una pregunta. Para mí y con mi familia no podíamos escuchar música en esos días, no podíamos comer carne, no podíamos ver cosas seculares ni nada de eso, sino siempre las series de Cristo, esas viejitas, esas así. No sé para ustedes qué eran esos momentos. A ver, ¿quién puede decir? Que por lo menos no comía carne porque no, ¿qué tal se vuelva yo no sé qué? Porque eso decían, yo no sé, Esa semana solamente se comía pescado. pescado. Y en la Sí. televisión, sí, las puras series las series de Cristo, sí, antiguísimas, de verdad. Y nada de peleas, No, nada de no. ese tipo de cosas. ¿Para ustedes no fue así o cómo fue? Bueno, a mí había una que me gustaba muchísimo, era que el viernes era que no se podía uno bañar, no sé si era igual a usted. Como estaba pequeñito, pues esa me gustaba. Ay. Pero sí, creo que también igual. El tema de la comida, mis abuelitos eran bien religiosos. Y mi papá era como un simpatizante católico, entonces no, nos llevaba para el río. Decían que no se metía al agua, se iba a volver pescado o algo así, era la cosa, ¿sí se acuerdan de esa? Sí. Pero sí, prácticamente eso no se jugaba, era todo serio el viernes, pero mi papá, pues gracias a Dios, nos llevaba a otros lugares a disfrutar de esa temporada. Pero sí hubiera querido desde el principio poder haber entendido cuál era su significado. Igual que sí, lo mismo, la celebrábamos, me gustaba porque era el tiempo donde éramos de ciudad, entonces íbamos donde mis abuelos. Y me gustaba eso, que ellos estaban en el campo, en los llanos orientales colombianos, íbamos a disfrutar, pero en esencia no conocía No realmente, sabía, la verdad, sí. pero sí. Wow, a mí me hubiera dado miedo comerme un pescado pensando que fuera un hermanito mío que se convirtió en pescado. Sí. Bueno, en mi caso, bueno, allá en Venezuela, pues yo tampoco comprendía mucho lo que era el significado verdadero de la Semana Santa. También acostumbrábamos a ver películas, porque también era lo que se transmitía por la Sí, televisión, ¿no? Se exactamente, acostumbran sí. a poner películas, ¿no? Las conocidas como Pasión de Cristo y todas esas, ¿no? Uy, muy Películas fuerte. muy fuertes que transmiten mensajes bastante profundos, pero también yo me recuerdo que eran momentos bastante divertidos, porque uno también salía con sus amigos y jugaba diferentes juegos tradicionales en Venezuela. Y yo recuerdo eso bastante. Yo era como de una zona de campo y por eso que Ok. nosotros acostumbrábamos a salir porque era un momento así de tiempo libre. Por ende, salimos con nuestros amigos, nuestras amistades y tal, pero nunca comprendía tampoco el significado verdadero porque era un niño, pues, y no, pues me hubiese encantado también saberlo, por supuesto, Sí, desde el claro, principio. totalmente. Claro. Bueno, si ven, bueno, no sé si allá nos ven, pero yo traje una cajita y hay preguntas. Entonces, ¿quién es el valiente de sacar la primera pregunta? Eso no lo esperaba. Lo sé. Si quieres, yo soy Ok, valiente vamos, las mujeres Primero tienen las el damas, poder, sí. primero las damas. Exactamente. que sea la más fácil. Ok, ¿vas a leerla? A ver, dice, ¿Jesús murió porque lo mataron o porque él quiso? Juan 10, Entonces, 17. esa es una pregunta que uno dice, tengo que ponerme a pensar, a ver, ¿Jesús se entregó o fue porque él quiso? O sea, ¿lo cogieron
porque, o sea, lo atraparon o porque él quiso dar su vida. Ujú. Yo sé que él lo hizo por el querer, y o sea, es algo tan hermoso porque, o sea, él decidió morir por nosotros para librarnos de nuestros pecados, y fue esa resurrección que nos hizo realmente ser parte de ese cuerpo. Y yo creo que el pastor nos enseñaba eso mucho el domingo, y es algo, o sea, un amor que uno piensa en ese dolor que él tuvo al estar en esa cruz. Es como que allí eso fue algo que, wow, que marcó. Ujú. Y si no han visto la predica del pastor, yo sé que está aquí en YouTube, en este canal, así que Esto es un paréntesis, ¿ok? lo tienen que ver. Pero sí me encantó mucho que él nos dijo eso, que nosotros ya somos parte de ese cuerpo, y eso me ha marcado mucho. Yo creo que en mi camino espiritual y mi cercanía con Cristo, yo he visto, wow, que sí, yo me siento que soy parte de ese cuerpo. Amén. Bueno, aquí la pregunta fue, Jesús, ¿por qué lo mataron? ¿Por qué lo mataron? Porque él quiso, y así como tú dices, claro, él se entregó por nosotros, por amor. Porque por él hubiera sido, no, papá, haz otra cosa y mándales yo no sé qué, pero él cuando estaba ahí en el Getsemaní dijo, bueno, que se haga tu voluntad, porque él sabía que él era el verdadero hombre, el verdadero... sí, el Mesías, pero el que nos iba a dar ese perdón, el que iba a restaurar nuestra nación y el que nos tiene el día de hoy diciendo, wow, esto es por gracia, no porque lo merezcamos, porque nosotros merecíamos lo que Él hizo, ¿verdad? Pero Él sabía que dentro de eso, de Él entregarse, estábamos nosotros, y fue un acto de amor, totalmente. ¿Quién sigue con la siguiente pregunta? ¿O alguien quiere decir algo? Aquí están libres, pueden alzar la mano. Bueno, en mi caso, yo quería agregar lo que usted también mencionó de Jesús en el Getsemaní. Él dijo que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y él expresó que si fuera por él que pasara de él esa copa. O sea, él comprendía que iba a conllevar un sufrimiento. Sin embargo, ese sufrimiento también tenía un propósito, que era redimirnos a todos nosotros. Él lo hizo por amor. Y nosotros no lo Así merecemos es. en lo absoluto. Dice la palabra que no merecemos ni siquiera su mirada. Sin embargo, Wow. nosotros por gracia y por misericordia, en su infinito amor, es que hemos sido escogidos para ser salvos también, ¿verdad? Increíble. Por creer en el Jesús y en el Señor y recibirnos en el corazón. Wow. Sí. Amén. Amén. A ver, ¿quién es el valiente? Sí, yo lo vi ahorita Voy casi. yo. Voy yo. Vaya, vamos a agarrar un verde aquí. Si no, yo los agarro todos. A ver. ¿Qué dice? ¿Cómo puedes aplicar el sacrificio de Jesús en tu vida diaria? Ok. Justamente continuando con lo que dice mi hermano Samuel. Jesús hizo un sacrificio y él no quería, porque dijo, Señor, si es posible, pasa esta copa de mí. Pero de eso se trata el sacrificio. Y para mí el sacrificio, obviamente, el sacrificio más grande que él hizo fue morir por nosotros. Pero ¿a qué necesitamos morir nosotros? O sea, ¿en qué me voy a sacrificar yo y voy a morir a algo? ¿Sí? Me refiero por ejemplo, yo sé que a mí me gusta mucho una serie, pero me está quitando mucho tiempo. Quizás no voy a morir en una cruz, pero me voy a sacrificar y la voy a dejar de ver para concentrarme más en el Señor. Wow. Entonces, creo que esa sería para mí la manera de sacrificarme o aplicar el sacrificio de Jesús en mi vida. Para mí sería eso. ¿Qué más piensan por aquí? Tremendo. Hoy precisamente meditaba en Filipenses, la carta a los Filipenses, y me sorprendió mucho porque en una parte Pablo expresa que él quiere ser partícipe del sufrimiento de Cristo. Y es algo difícil de nosotros poder expresar y de vivir. O sea, decir a la iglesia, la carta que estaba enviando a esa iglesia, decir que él quería voluntariamente ser partícipe de eso, y es lo que usted está diciendo, brother. De nosotros poder vivir realmente esa crucifixión y realmente, como lo diría, como juntamente crucificados con él. Sí.
todos los días de nuestra vida. Y de esa forma, pues, aplicar ese sacrificio en nuestra vida. Lo que dice es totalmente real. Juntamente crucificados con Él es la mejor forma. Sí, no sé, también la obediencia, el ser agradecidos, porque como decimos, no es porque lo merezcamos, sino porque Él de verdad nos lo dio por gracia, ¿verdad? Y eso hay que también retribuirle a Él, porque no podemos, bueno, Él me perdonó y ya entonces yo hago lo que yo quiero. No, sino que de verdad es que nosotros entendamos ese sacrificio, esa cruz, llevar esa cruz y entender que también Dios es un Dios donde nos dice, bueno, hay normas, hay leyes, ¿verdad? Y yo quiero la obediencia, yo quiero que sean agradecidos, que todo el tiempo, así sea algo que ustedes no querían, pero Dios le dio algo poquito, usted de eso, de gracias. Porque Él murió por ti para darte ese poquito que tal vez tú más adelante lo vas a poner grande, ¿sí? En lo que sea. Y es el motivo también de la gratitud, de la obediencia. Así es. Bueno, siguiente. Ahora sí. El que salió. Dice, ¿qué pasó cuando Jesús murió? Uh-huh. Bueno, o sea, bueno, es que esta pregunta está bien amplia, ¿no? ¿Qué pasó cuando Jesús murió? Sí, es... En el momento que Jesús murió. Literalmente en la Biblia. Bueno, sí. Bueno, pasaron varias cosas, pero una de ellas es que dice la palabra de Dios que cuando Jesús muere, se oscurece el cielo y tiembla la tierra. Y en ese momento ocurre algo que es precioso, que es que el velo que está en el templo se rasga en dos. Sí. Y ese simbolismo de algo muy poderoso, y es Cristo vuelve a su estado original todas las cosas a partir de ese momento. Entonces no sé si lo han dicho en otros podcasts o las personas que conocen, y para las que no conocen, desde el principio el plan de Dios era que nosotros viviéramos en comunión con Él, pero a causa de nuestro pecado la comunión se rompió. Ese diálogo íntimo que teníamos con Él se rompió. Pero cuando Cristo muere y ese velo se rasga, entonces nosotros tenemos libre acceso a la presencia del Señor. Y vuelve al estado original la tierra, en donde podemos volver por el Espíritu a clamar Abba Padre. Wow. Volver a sentir paternidad, volver a ser sus hijos, volver a ser amados, volver a honrarlo, volver a ser redimidos. O sea, ese momento de la muerte de Jesús marcó cosas impresionantes. ¿Ustedes se imaginan estar en ese momento? Sí, o sea, tendría muchas cosas porque murió alguien, pero también dio vida a otra cosa. O sea, restituyó y fue el que rompió ese velo. O sea, imagínense en esa escena, en ese momento. Qué increíble. Y podemos ver palabras textuales de Cristo, ¿no? Antes de que Él muriera, Él dice, consumado es. Lo cual expresa un grito de victoria debido a que el propósito por el cual Cristo había venido aquí a la tierra, pues se logró, que era redimirnos a todos nosotros. Así que es tremendo. Sí, porque el diablo pensaba que ya con matarlo ya estuvo, pero Él fue el que hizo también parte de lo que Jesús venía a hacer. Imagínese. ¿Vas a decir algo? No, yo me quedé impactada con lo que dijo el hermano Patacón. Wow. Sí, está increíble. Bueno, voy a sacar yo una. Deberías de ser como un maestro. Sí, ¿verdad? ¿Qué parte de la historia de Jesús te impacta más? Bueno, yo creo que ahorita estábamos hablando de una de las más... Muy buena pregunta. Sí, de las más impactantes. Jerusalén. Sí, ahí. Y ese momento también me impacta muchísimo porque él iba entrando normal y cuando ve tantas cosas en su templo, comienza a decir, o sea, esto no es así, ¿verdad? Y entonces ese momento a mí me impacta, no sé a ustedes. Bueno, como sabemos, este es un momento muy impactante debido a que muchas veces, pues, eso demuestra que muchas veces la cultura o lo que la gente quiere implementar hay normas o hay cosas los cuales no van concorde a lo que realmente Jesús quiere, o se apartaron de la visión que realmente Jesús quería establecer.
porque sabemos que el templo es un lugar para adorar al Señor, es un lugar que se debe tomar con respeto, es un lugar sagrado, en el cual uno, por supuesto, debe ir con el propósito de glorificar al Señor. Entonces es algo bastante impactante porque no solamente es el acto de que Jesús se haya molestado por eso, sino también lo que significa espiritualmente. Wow. Porque muchas veces nosotros no nos damos cuenta, pero muchas cosas agarran el espacio que debería ocupar a Jesús en nuestra vida. Y ahí es cuando nosotros deberíamos reflexionar, tomar este momento para reflexionar y evaluar y sacar todo aquello, lo cual limita un verdadero contacto o comunión con el Señor. Wow, este muchacho acá nos está... Es tremendo. ¿Alguno tiene otra historia que le impacte Sí, más? yo tengo dos. Ok, súper. Hablen, tranquilos. Es que está muy buena esa Hablen, pregunta. hablen. Está muy buena. Yo me pongo a pensar y investigando y todo eso. Cuando hay dos cosas que a mí me impactan mucho, ¿sí? Que la primera es cuando Jesús está llevando la cruz, ¿sí? ¿Por qué? Porque todos aquí han visto La Pasión de Cristo, ¿sí? Es una película gráfica, heavy, sangrienta, ¿no? O sea, es bastante gráfica, pues. Y yo veía un video de un pastor americano y él decía, a Jesús le hubiese encantado que lo trataran como lo trataron en la película. ¿Por qué? Porque fueron muy amables en la película. O sea, dice que Jesús fue molido. O sea, la palabra molido. Y no sé, eso me genera muchas emociones. Porque, o sea, puede parecer tonto, pero uno se golpea el dedo pequeño del pie o lo que sea. No, ya está uno. Si, qué sé yo me estoy afeitando el bigote y me hago así. Eso es un dolor inmenso. Dice que a Jesús le arrancaron las barbas. Sí. Tanto dolor que él soportó. O sea, que decían que ni siquiera se sabía si era hombre o mujer. O sea, que no reconocían qué era. O sea, tanto así era el nivel de brutalidad de lo que sufrió. O sea, eso me impacta muchísimo y me llena muchísimo el corazón de qué dolor. O sea, pensar en eso a mí me parte el alma. La verdad, es increíble. Y la segunda cosa, para no alargarme mucho, es cuando él le dice al prisionero que está a su derecha, le dice que tú vas a heredar el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque obviamente él era un prisionero, era un ladrón, ¿sí? Era una persona que no hacía cosas buenas. Pero la pregunta es, ¿por qué él perdonó a esa persona que estaba a su lado? Porque nos estaba demostrando que no hace falta tener una vida perfecta, sino un corazón arrepentido. Solamente con un corazón arrepentido basta para tu heredar el reino de los cielos. Eso es, para mí me impacta mucho. Bueno, no solo justamente sobre ese punto quería hablar, pero bueno, lo primero es que esa parte del relato de la crucifixión de Cristo es una de las que más ha marcado mi vida. Y es por lo mismo, porque pongamos a analizar algo. Ese ladrón estaba en la cruz y no tuvo tiempo para bautizarse, no tuvo tiempo para ser discípulo, no tuvo tiempo para aprender de las enseñanzas de Cristo, que obviamente son necesarias, ¿no?, para comprender el plan de salvación. Lo que pasó en ese momento fue que él, por el Espíritu Santo, reconoció que Jesús es el Señor. Y esa es nuestra fe, esa es la doctrina que nosotros como iglesia profesamos y en la cual nosotros nos fundamentamos, de que no es por obras para que nadie se gloríe, no es por nuestro esfuerzo, sino es por simplemente gracia. Y solo quería añadir algo más, y es que a mí me pasaba mucho y tuve que ver un poco más la Biblia, y es que uno piensa, bueno, a Jesús lo golpearon, a Jesús lo maltrataron, a Jesús, pero si nosotros nos damos cuenta en la historia de los padres de la iglesia o la iglesia primitiva, muchos de ellos también sufrieron, o sea, decapitados, aserrados, atravesados por espadas. Entonces la gente puede llegar a pensar, es un sacrificio como otro sacrificio, porque a otros también les han hecho mucho daño. Y también han recibido ese castigo por amor a las personas. Pero lo que hace es grande el sacrificio de Cristo.
es que Él no era un hombre como nosotros. Es que Él era Dios. Él era el Hijo de Dios. Él podía renunciar a esa posición desde el principio. Él hubiera podido llamar legiones de ángeles, pero no lo hizo. Él permaneció como oveja que llevan al matadero. Dice la palabra que no abrió su boca. Sí. O sea, y ahí es donde nosotros debemos llevar a la gente a reflexionar de que Él era Dios. O sea, a nosotros nos pueden hacer daño por amor a la iglesia, pero es que Él era Dios y lo sufrió en silencio. Entonces eso es lo que hace grande el sacrificio de Cristo. Wow, qué increíble. Hoy estamos, pero oh, wow. Sí. Bueno, Samuel, vamos. Ok, vamos. Dice, ¿qué áreas de tu vida necesitan rendirse hoy a Jesús? Tómala. Una pregunta bastante, sí, personal, por supuesto. Muy personal. Bueno, yo pensaría que mi vida como joven, por supuesto, soy un estudiante, el cual pues ya soy senior, ya casi salgo. Es algo que es un reto todos los días, un reto constante, debido a que por las diferentes responsabilidades que uno, por supuesto, afronta diariamente, a veces es difícil apartar un tiempo solamente para el Señor. Y a ver, no sé si les ha pasado a ustedes. Sí. Creo que todos hemos pasado un momento, ¿no? Porque yo quisiera como que, oye, padre, sabes que yo quiero que te dé más tiempo, pero a veces el deporte, la cosa, lo otro, me impide como que invertir el tiempo que de verdad quisiera con el Señor, ¿verdad? Y eso es algo que yo creo que, y le pido mucho a Dios que, Padre, por favor, permite que siempre, oh Dios, donde quiera que esté, seas tú glorificado. Porque a pesar de que tal vez esté en mi cuarto orando contigo en intimidad, dice la Biblia que nosotros debemos orar sin cesar. Entonces, donde quiera que esté, en el deporte, en la escuela, utilízame como un instrumento de parte tuya para impactar la vida de esta persona. Bueno, yo quiero agregar como a las batallas que uno tiene, ¿verdad? Porque una batalla que yo he tenido, que tal vez lo batallé antes de llegar a conocer a Cristo y que aún lo batallo conociendo a Cristo, y es como una batalla en mi mente. Una batalla que cuando yo quiero hacer algo es como que algo me dice, pero tú no vas a ser muy buena en eso. O, por ejemplo, antes de yo entrar al ministerio de las redes sociales, cuando el pastor me dijo, necesitamos a alguien que ayude en esta área, yo dije, pero es que yo no sé. O sea, yo no sé hacerlo, yo no voy a ser muy buena. Como que esa negatividad llegaba a mí y yo oía. Entonces, cuando llegó el tiempo, que yo no sé cómo agarré las fuerzas y yo dije, bueno, lo voy a hacer. Pero es siempre esa vocecita que te quiere decir, tú no eres muy buena en eso, tú no lo vas a hacer, tú no lo vas a lograr. Y realmente es una batalla, pero yo siempre lo que intento hacer es recordarme que Dios me ama y que no hay límite. Y hablando de todo esto, de Dios mandó su único hijo a morir en la cruz por nosotros. Entonces, siempre que lleguen esos pensamientos negativos, nos tenemos que acordar lo que Cristo hizo para nosotros. Amén. Wow. Wow. Poderoso. ¿Quién quiere sacar otro papelito? Adrián. Voluntad. Ok, está bien. Nadie me está obligando, ¿ok? ¿Qué representa Jesús hoy en tu vida? Wow. Wow. Pues puedo decir 4 letras. T-O-D-O. Todo. pues. Yo amo. Empieza por ahí. ¿Qué representa Jesús en tu vida? Jesús, bueno, pienso que antes de responder la pregunta directamente, sin alargarme mucho, creo que Jesús representa en tu vida lo que tú le permitas. Sí. Wow. Porque hay personas que conocen a Jesús, pero no se permiten ser mejores amigos de Jesús. Sí, hay personas que conocen a Jesús, pero no intiman con él. Entonces, para mí Jesús representa, como lo dije en broma, es todo. Porque es mi mejor amigo, es la persona a la que yo le hablo 24/7. Si ustedes me ven en la carretera, yo ando en el carro hablando solo, pero no es solo porque está Jesús. Entonces, para mí Jesús representa todo.
literal. I like it. Tremendo. Yo quería complementar ahorita cuando la pregunta que te salió, a mí a veces el yo puedo, el yo sé, el yo esto y el yo, y eso a veces como que, y es una prueba que uno dice, ¿por qué si yo sé que no puedo sola, por qué no? ¿Verdad? Pero siento que eso te procesa para después madurar en el tema que Dios quiere que tú madures, ¿verdad? Ujú. Y ese me vuela en la cabeza porque no puedo, pero bueno, para complementar esa pregunta. Y la que dice Adrián, realmente para mí Dios es amor, es algo que a pesar de que yo crecí con mi familia, a pesar de que yo tuve a mis padres, a mis abuelos, a todos, siento que me hacía falta ese amor, ¿verdad? A sentir a Jesús, a Dios, como eso que me entregara, eso que llenara ese vacío que no sabía por qué tenía un vacío, pero me hacía falta Él. Y eso fue representación en el amor, ¿verdad? Porque yo veía el amor en parejas o en otras cosas, pero nunca fue como llenar ese tanquecito que hacía falta, que era el más importante, y era Dios en mi corazón. Y para mí Dios es amor, es una locura. Así es. Bueno, yo podría complementar allí. Se menciona a Jesús en la Biblia como la piedra angular, ¿no? Como piedra angular de nuestras vidas, todo eso, ¿no? En Mateo también 6:33 dice que buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, lo demás vendrá por añadidura, ¿verdad? Sí. Muchas veces los afanes de cada día pues nos impiden ver la misericordia de Dios, ¿no? O nos impiden ver lo realmente bueno que Dios es con nosotros, porque Dios en cada pequeño detalle se manifiesta, inclusive en inhalar o exhalar, ya es un regalo que Dios nos da, ¿verdad? Y es algo bastante profundo, porque cuando uno dice que Dios es todo para uno, bueno, yo me acuerdo mucho del Salmo 27, cuando dice que aunque mi padre y mi madre me dejaren, o sea, prácticamente estoy tranquilo porque yo sé que tú estás conmigo, que Dios está conmigo, ¿no? Así que es tremendo, porque sabemos que nosotros no dependemos de hombres, ni dependemos de ser humano, dependemos de Cristo. Dependemos de Dios. Amén. Wow. Así es. Y yo creo que una vez hasta yo hablé con Tami, yo le dije, wow, a veces, o sea, estar tanto en la iglesia sirviendo en muchas áreas, se nos olvida de pasar ese tiempo precioso con Dios. Y yo le decía a Tami, una cosa es servirle a Dios y otra cosa es pasar tiempo con Dios. Y hay que poner como una barrera en eso y en cuanto nosotros nos sentimos así, es, no, espérate. Yo tengo que poner pausa aquí y tener esa intimidad con Dios, porque sin esa intimidad con Dios solo estamos sirviendo, pero no tenemos ese tiempo, o sea, ese gozo de estar con Él en su presencia. Porque así como el hermano Patagonio, sé que tú cantas, eso es pasar tiempo con Él, no se debe sentir como una obligación. Y es lo mismo con nosotras, con las cámaras que andamos arriba y abajo. Es algo tan hermoso poder capturar esas personas adorando a Cristo. Sí, yo hablaba con Vianney la vez pasada y yo le decía, hasta cierto punto yo siento que como que me calenté mucho y yo ya estaba haciendo las cosas por mí. Y yo, Vianney, no puedo, mira, te entrego esto, hazlo tú todo este tiempo y yo me voy a encargar de algo que necesito, ¿verdad? Porque realmente es así. Y uno saber que necesitas ponerle un stop a las cosas que está haciendo por hacer, hasta que vuelva otra vez al primer amor, al original, otra vez a comenzar a hacer esto por amor. ¿Por qué? Porque voy con Dios en la mano, porque a veces lo dejamos allá y nos toca volvernos otra vez por Él, porque realmente es algo muy necesario, porque por más de que tú hagas las cosas, vas a terminar cansado, estresado, sin paz, sin gozo y haciendo las cosas por hacer, y no es lo que queremos, ¿verdad? Y más aquí en la iglesia, que es el servicio, lo es todo. No sé si puedo agregar algo para cerrar, que me parece muy especial. Alguna vez leí un libro que se llama Dios no tiene favoritos, tiene íntimos. ¿Lo han escuchado? Sí. Buenísimo. Es de Marcos Brunet. Y él decía que hay una diferencia entre nosotros ser respaldados y ser aprobados. Entonces puede ser que Dios nos respalde en algunas cosas que hacemos. Puede ser que cuando nos subamos al altar a ministrar, Dios nos respalde. Pero la pregunta que nosotros nos debemos hacer es, ¿Dios está aprobando lo que yo estoy haciendo? Entonces dice la palabra de Dios que en Dios no hay favoritismo.
y que todo aquel que se acerque a él no le echará fuera. Entonces, nosotros más que buscar el respaldo de Dios, debemos buscar su aprobación, debemos buscar volvernos amigos reales del Espíritu Santo. Dios llama a personas en la Biblia amigos. Y si los llama y si puso esos títulos en la Biblia es porque Él quiere que nosotros también lo alcancemos, ese título de amigos. Una amistad profunda, una comunión íntima. Y ustedes se van a dar cuenta que entre más tiempo pasamos con Él, más orgánico y natural se va a volver esa búsqueda. No va a ser obligada como al principio que otra vez levantarme en la madrugada. No, ya 1, 2, 3 de la mañana, sin exagerar, ya uno quiere que llegue ese tiempo porque ahí está el amado, ahí uno va a estar con Él, ahí va a tener un encuentro con su Señor. Entonces así la carga ministerial se lleva más tranquilamente. Uh-huh. Wow. Bueno, vamos a hacer la última pregunta porque se nos está acabando el tiempo. Bueno, ahorita sí que no me toca. Él toca por este lado, Voy a sacar la última. Bueno, de las últimas. Dice: ¿Quién fue la primera persona en ver a Jesús resucitado? Disculpe. Bueno, repasando la historia, sabemos que María Magdalena fue hacia el sepulcro. Ahí se le aparecieron los ángeles, ¿no? Las 2 personas vestidas de blanco y le dijeron: oye, ¿a quién buscas? Ya resucitó. Ella regresó. Ella, por supuesto que en el camino se encontró con alguien. Uh-huh. Ese alguien ella no lo reconoció al principio, dice la Biblia. Sin embargo, es alguien que le habló y le dijo, la llamó por su nombre, María. Y esa persona era Jesús. Entonces, cuando repasamos la Biblia, esa historia, pues sabemos que la primera persona que como tal lo vio fue María Magdalena. Sin embargo, también él le dice que no lo toque aún, que aún tiene que ir a donde el Padre, porque sí, que tiene algo que hacer, pero que le vaya y le comunique a sus hermanos que ya estaba vivo, por supuesto, y había resucitado. Qué tremendo. Yo escuchaba, y creo que es así, no sé si me corrigen, que María fue la primera predicadora, porque llevó el mensaje cuando vio a Jesús vivo, que dijo, ok, o sea, está vivo, y que Jesús le dijo, ve a donde están los demás y dile que estoy vivo. Exacto. Y que ella fue la que llevó la palabra, y entonces ahí fue cuando nace que las mujeres pueden predicar también. No sé si estoy equivocada, pero realmente escuché eso y dije, wow, qué increíble, porque cómo nace el llevar la palabra en las mujeres, porque antes creo que eran solo los hombres, ¿verdad? Pero al ver que María Magdalena, que fue la primera persona que lo vio, fue también una de las mujeres que empezó a predicar. Bueno, eso era un paréntesis, porque me gustó eso, entonces quería decirlo. Bueno, no sé, ¿tienen algo que decir o quieren sacar la última? María. Que la pregunta era quién fue la primera persona que lo vio. María. Sí. María. Bueno, vamos a sacar la última. ¿Cuánto tiempo estuvo Jesús en la cruz antes de morir? Yo me lo sé. ¿Ya cuánto tiempo estuvo Jesús antes de morir? En la cruz. Ah, en la cruz. Yo dije 33 años. Es una pregunta capciosa. A ver, Adrián. 6 horas. ¿Desde qué horas a qué horas? Wow. La practico. No, sé que son 6 horas, pero esto es lo último que voy a decir para no alargarme tanto, porque si me pongo a hablar yo me alargo mucho. El caso es que, respondiendo bien la pregunta, la que tú sacaste de quién fue la primera persona que lo vio, y también con esta pregunta, a mí siempre me gusta ponerme en el lugar de las cosas. Y se me hace increíble todo, o sea, de verdad. O sea, ser la primera persona que vio a Jesús después de resucitar es una dicha. ¿Sabes? O sea, es un honor, pues. Y yo me pongo a pensar y digo, Señor, yo quisiera tener un honor así tan grande como ese, wow. La verdad. Y también me pongo obviamente en el papel de Jesús. Imagínate 6 horas crucificado después de hablar, de pasar todo lo que hablamos, de que fue molido, de que fue golpeado. O sea, se me hace brutalmente increíble y a la vez magnífico, pues.
la verdad. Sí, o sea, fue una cosa muy impresionante, sí. Son 6 horas, desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Que ahí fue cuando ya empezó todo, que se rasgó y bueno, todo lo que conlleva. Bueno, ya estamos llegando al final. No sé qué les pareció, cómo se sienten. Ya se quitó todo nervio, ya están todos tranquilitos, quieren seguir hablando. Sigamos el podcast hasta... Podcast de vigilia. Sí. No, bueno, ya como siempre dejamos un mensaje, entonces quisiera que tanto Samuel como para los students, que deje así algún mensaje, como el hermano Andrés para los jóvenes, y Ané para las mujeres, y Adrián para cada hombre. Entonces, quiero que dejen su mensajito resumido de lo que es la Semana Santa y cómo debemos aplicar todo eso en nuestra vida. Amén. Bueno, mis queridos jóvenes que me están escuchando, es importante que en esta Semana Santa reflexionemos sobre la relevancia que tiene Cristo en nuestra vida. Reconocer siempre de por vida que Él es el Mesías, que es nuestro Salvador, nuestro Señor, y que murió en la cruz por nosotros, y que resucitó, demostrando así que ni la muerte pudo con Él. Así es. Así que nosotros creemos en un Dios vivo. Amén. Amén. Y eso es algo que siempre debemos tener en cuenta. Seguirlo es una dicha, es una dicha. Muchas personas tal vez pensarán que, está malgastando su tiempo, es una pérdida de tiempo, o algo más así. de joven. Más que en esta, sí, o te dicen, no, anda a disfrutar, pero eso son alegrías efímeras. Las que te ofrece el mundo son alegrías temporales. Dice la Biblia que todo es vanidad, dijo Salomón. Pero siempre debemos tener en cuenta esto, que Jesús debe ser el centro de nuestra vida. Amén. Amén. Bueno, pues yo quiero expresarme hacia los jóvenes adultos y bueno, hacia todo aquel que me escuche, y es que en ocasiones creemos que Jesús está demasiadamente lejos de nosotros, o creemos que por nuestras obras Jesús jamás nos va a voltear a mirar, pero Él está ahí, y ese es el milagro más grande. Si me preguntaran a mí quién es Jesús para ti, yo diría mi Salvador. Por la cantidad de cosas de las que Él me libró, por la manera en la que yo vivía, por la manera en que yo me desenvolvía en el mundo. Y sin importar mi pecado, metió su mano en el lodo y me sacó. Y ese es el último mensaje que quiero dejar, que acérquense a Jesús, no importa cómo estén, cómo se sientan, cuál sea su realidad. Él no los va a echar fuera, Él va a estar con sus brazos abiertos para recibirlos, porque eso es Él es gracia. Amén. Bueno, mujeres, acordándonos este sacrificio que Jesús dio por nosotras en la cruz, Él nos ama. No necesitamos un hombre, no necesitamos buscar amor en otros lados, porque ese amor ya está ahí. Este es el año de nosotras buscar esa intimidad con Cristo, esa intimidad con Dios, meternos, interceder por las mujeres que están en otros países que tal vez todavía no lo conocen. Contemplar su presencia y mujeres firmes en la fe, buscando esas mujeres que tenemos que discipular. Yo sé que este es un año donde el reino de Dios se va a expandir con nosotras y nos va a usar, y así como Tami dijo, tal vez allí fue la primera predicadora, pero nos vamos a multiplicar, yo sé que sí. Amén. Amén. Yo a los hombres les diría, o bueno, no a los hombres, a todos en verdad, porque sabemos que en esta Semana Santa, como decíamos, se ven muchas series de Jesús, se ve toda una historia, y quieras o no, hay personas que sienten curiosidad, que nunca han conocido de eso, y sienten curiosidad y se preguntan cómo hago yo para llegar a los pies de Cristo. Y sé que también hay muchísimas personas que pasan por esto, porque yo pasé por esto, pero que es no puedo llegar a Jesús porque soy pecador, porque necesito hacer las cosas bien para luego ir a Jesús. No se trata de eso, porque como dice mi hermano Patacón, Jesús no echa a nadie fuera. Sí. Jesús nunca te va a decir, no seas pecador y ven a mí. Él necesita que tú seas pescador y que vengas a Él. Porque tenemos un Cristo que vive. Pues ese es mi mensaje, que Jesucristo no está muerto.
Él fue el único que venció la Él muerte. está vivo. Cristo Exacto. no está. Él fue el Se me único que vino venció la muerte. Perdón. No, vale. Es que se me vino la canción. Bueno, y para finalizar, así como dice cada uno de ellos, realmente empezando desde los jóvenes estuden. Yo cuando conocí a Jesús ya tenía, o sea, toda mi vida siendo nieta pues de pastor y todo, pero uno no lo conoce, ¿verdad? Pero cuando ya lo conoce dice, wow, ojalá lo hubiera conocido desde antes, ¿verdad? Para entregar todo mi tiempo. Y eso es una de las cosas que los invitamos. No se va a arrepentir. Va a ser la mejor opción. Si usted se siente solo, si se siente con ansiedad, porque ahora anda mucha ansiedad, mucha depresión, recuerde que hay un Dios que lo está viendo, que está ahí al lado de usted, aunque usted tal vez no lo vea, pero Dios está esperando a que usted abra su puerta desde su juventud, en la adolescencia, y aún si usted tiene unos 50, 60, 70 y más, el Señor lo está esperando. Porque así como dijo Adrián, en la cruz, cuando el ladrón estaba ahí, se fue con Dios, con Jesús. Entonces, nosotros tenemos aún esa posibilidad. Cada uno de los que nos está viendo, ya sea por primera vez o que está como tratando de, ¿será que sí, será que no? Tome la decisión, que nunca se va a arrepentir. Los jóvenes somos ese sueño plasmado de los ancianos, ¿verdad? Esos jóvenes que van a ir a ser a todas las naciones y yo creo en eso, porque ahora la nueva generación se tiene que levantar para ir a predicar a las demás personas, y eso puede ser tú, así como decía, yo no me acuerdo, creo que el hermano Andrés, que decía que él también quería ser como uno de esos que era íntimo, ¿sí? Y si hay en Hechos, están todos los héroes, yo quiero ser el siguiente. Entonces, prepárese, métase con Dios. Si de pronto está tambaleando, no se preocupe, que el Espíritu Santo lo va a ayudar otra vez a volver al Espíritu, a Dios, pues. Y como decía Vianney, cada mujer somos fructíferas, ¿verdad? Y nosotras todo lo ganamos en oración, porque eso es lo que hace la mujer, ¿verdad? En oración, en ayuno, porque las mujeres somos poderosas, creo que en eso, ¿verdad? Para levantar, para animar. Y más porque creo que en el caminar con Jesús, cuando estaba Jesús, también iban muchas mujeres. O sea, las mujeres también fueron parte de... Y yo sé que va a haber una generación llena de mujeres vivas que estén a la brecha por Dios. Y por último, para terminar ya con este mensaje, esperamos que este mensaje haya sido de gran bendición para cada uno que nos está viendo. Y aún yo voy aquí ya bendecida, como que wow, qué increíble de verdad pasar por todos estos tiempos, ¿verdad? Por cada uno, por lo menos de lo que yo pensaba, tal vez él no pensaba, o lo que él pensaba, yo pensaba, ¿verdad? Y conocer cada parte, porque no todos pensamos igual, ¿verdad? Y de verdad que me alegra mucho haberlos traído, tenerlos aquí en este lugar. Sé que el Espíritu Santo va a ser una gran recompensa para cada uno, y para el que nos está viendo, esa va a ser nuestra recompensa, que usted se acerque a Dios. Y bueno, si se ha perdido algún episodio de Código Fe Podcast, no se olvide suscribirse, darle a la campanita, ver los anteriores episodios que también están muy buenos, y prepararse para el siguiente. Muchísimas gracias por haber estado el día de hoy, y nos vemos en un próximo episodio. Adiós.